audio, de nuevo les habla Julián Esteban Gutiérrez, esta vez para continuar los videos de la serie de Programación 1 Lenguaje C en su parte 18. En esta parte quiero comentar algunos conceptos relacionados con cadenas y la forma de leer que hemos utilizado durante el curso y así resolver algunas inquietudes de mis estudiantes. Como ya es costumbre en nuestros videos, nosotros utilizamos la biblioteca de uniquitio.h para leer e imprimir datos. Por ejemplo, yo puedo declarar una variable tipo entero, int, y decir a igual a leer entero, en donde leer entero es una función declarada en uniquitio.h. Y luego podemos utilizar el procedimiento de imprimir entero para imprimir el valor. Pero a la hora de leer una cadena tenemos que hacer otra cosa, tenemos que decir leer cadena, le enviamos la pregunta, le enviamos la dirección del arreglo y le damos el tamaño máximo, en este caso 30. Y para imprimir, si lo hacemos normalmente, imprimir cadena y tal. Esto funciona, vamos a ver que funciona, vamos a ejecutarlo, vamos a dar un número cualquiera y un nombre cualquiera. Y ahí lo tenemos, un entero y una cadena. Perfecto. Pero la pregunta de mis estudiantes es ¿por qué no podemos hacer algo como lo que hacemos con entero? Decir algo así como b igual a leer una cadena. Entonces vamos a explicar o vamos a ver por qué no se puede hacer directamente de esa forma, pero vamos a dar una solución que podemos emplear para que funcione de esa forma. Okay, entonces vámonos para el segundo ejemplo. El segundo ejemplo sería así. Mis estudiantes quieren que yo declare una variable entera, bien, declare un arreglo de caracteres de esta forma, yo diga leer entero, perfecto, como lo acabamos de explicar, y pueda decir b igual a leer string, ¿sí? Vale, aquí está, donde yo le paso solo la pregunta, igual como lo haría con un entero, ¿listo? Y luego lo imprimo tal cual, no haya una diferencia entre leer un entero, un real y una cadena. Bueno, entonces si vamos a la biblioteca y vemos cómo fue construida leer entero, yo declaro una variable de tipo entero, imprimo la pregunta que el usuario envió con los parámetros, hago una lectura, entonces el valor que el usuario ingresa queda almacenado en esta variable local y retorno el valor de la variable. La variable se destruye porque es una variable local, pero el valor se almacena en esta variable que recibe el retorno de esa función. Hasta ahí no hay problema. Pero si hacemos lo mismo con una cadena, es decir, yo declaro un arreglo de caracteres, sin signo, bueno, está bien, no importa, un arreglo de caracteres. Hago la impresión de la pregunta, tal cual como lo hice en el entero. Hago una lectura, puede ser con scan, con fget o mejor con la de nuestra biblioteca que nos bloquea el teclado. Le damos la cadena, el max y retorno la cadena, pero hay un problema. Yo no puedo retornar en C acá el arreglo. Tengo que retornar es la dirección en donde está el arreglo. Y el problema es que el arreglo se creó en la zona de las variables locales, que se llama la pila, el stack. Y usted ya sabe que las variables locales se destruyen una vez que la función termina. Entonces lo que estamos retornando es la dirección a un lugar en la memoria que ya no existe. Entonces si yo intento compilar esto, me va a decir precisamente eso, que hay una advertencia y hay un problema con una variable local. Entonces esto puede que en últimas funciones si usted ignora esa advertencia, pero eso no está bien y tendría un comportamiento extraño. Pero ¿qué podemos hacer para hacer algo similar a lo que acabé de mencionar? Entonces esa es nuestra parte 3. Nosotros podemos declarar una constante, por decir algo, máximo de la cadena en 255. Vamos a ver para qué. Yo defino un nuevo tipo de dato llamado string, typedef, string, que lo que es una estructura que contiene un arreglo de ese tamaño, un arreglo de caracteres de ese tamaño. Y ahora de aquí en adelante entonces ya uso ese string, entonces yo digo es leer string y retorna no un arreglo, sino un elemento tipo string. Y a la hora de imprimir string, lo que me recibe no es un arreglo, sino un elemento de tipo string. Es cierto, dentro de ese string está el arreglo, pero está encapsulado. Entonces ahora sí, yo puedo declarar una variable A de tipo entero, una variable B de tipo string, ya no un arreglo, y decir A igual a leer entero, leo el entero, B igual a leer string, hago la lectura, imprimir el entero, imprimir el string. Y vamos a ver primero si funciona. Entonces compilamos, perfecto, y lo ejecutamos. Ahí le damos un entero cualquiera, ya lo está, y un nombre. Vamos a ponerle aquí Diana, perfecto, ahí está nuestro entero y nuestra cadena. Pero ¿cómo logramos hacer eso? Entonces vamos acá. Podemos ver que leer string ahora sí tiene la estructura que mencionábamos de leer entero, en el cual decíamos declaro una variable, imprimo, leo y retorno. Pues aquí es similar, mire. Yo declaro una variable de tipo string, hago la impresión de la pregunta que el usuario quiere,
hago la lectura con la función de leer cadenas de nuestra biblioteca, salvo que aquí tengo que decirle punto texto, porque es donde está el arreglo de caracteres que necesita la función getString, y retorno el valor. Ahora sí, yo no estoy retornando la dirección, aquí no hay ningún asterisco. Yo estoy retornando, es el valor de esa variable, o sea, todo el arreglo completo, pero como encapsulado. De esta otra manera yo no puedo, yo no tengo cómo decirle aquí que retorne el arreglo, esto no es válido, ¿cierto? Ni mucho menos decirle aquí el tamaño. Entonces lo que puedo hacer es retornarlo así. Y a la hora de imprimirlo, entonces simplemente yo recibo un string, lo imprimo con printf, no hay problema, pero aquí le digo punto texto. Y voilà, funciona. Entonces esta es otra forma de leer una cadena que podemos incorporar en nuestra biblioteca para leer cadenas de la forma tradicional, que es esta. O podemos utilizar leer string para que quede de esta manera. Bueno, ese es un video corto donde quería dejar claros esos conceptos y el por qué hacíamos la lectura de esta forma, y porque ahora sí que ya tenemos los conceptos de arreglos y de estructuras, podemos cambiarla de esta forma. Entonces voy a dejar de una vez en la biblioteca de arreglos UQ, que no la tienen todavía, esta estructura para que podamos seguir utilizándola. Bueno, muchas gracias y un feliz día.